Muy bien, bienvenidos. Los que estáis conectados por el Meet, ¿me podéis confirmar, por favor, que me oís perfectamente? Si escribís en el chat o... Perfectamente. Muy bien, gracias, Maribel. Bien, pues buenos días a todos. Soy Óscar Romero, el vicedecano de posgrado de la facultad. Hoy, bueno, antes que nada, antes que se me olvide, vamos a grabar esta sesión para luego dejarla disponible en nuestra web. Ahora os explicaré dónde tenemos toda la información de másters. Entonces, básicamente, que si participáis durante la presentación en algún momento con alguna pregunta o algo, que sepáis que seréis grabados. Sin más, pues bienvenidos. Empezamos con la sesión de información del Máster en Ingeniería Informática, que nosotros le llamamos MEI, ¿de acuerdo?, por sus siglas. Básicamente explicaros unas cuantas cosas para los que no estéis familiarizados con la Facultad de Informática de Barcelona, pues quiénes somos, cómo funciona la facultad, y después iré directamente al detalle del máster. Como digo, nosotros le llamamos MEI, Máster en Ingeniería en Informática, y os explicaré que tiene varias modalidades. Esto implica ciertas cosas a saber, sobre todo desde el nivel de internships y movilidad que se puede hacer dentro del máster. En caso que estéis interesados, cuál es el procedimiento que hay que seguir, y luego pues unos cuantos apuntes adicionales que quizá no estéis al caso, que normalmente son interesantes, tales como las becas, ¿vale? Por cierto, que no lo he dicho, pero al final de la sesión abriremos el chat para hacer preguntas. De momento el chat estará cerrado, no podréis participar por ahí. Por favor, mantened las cámaras y los micros cerrados, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá. No voy a extenderme mucho con la introducción a la facultad. Entiendo que la mayoría la debéis conocer. Simplemente deciros que pertenece a la UPC. Es la facultad de referencia en informática de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una de las universidades públicas. De hecho, es una universidad bastante grande, una de las más grandes del sur de Europa, y como universidad pública pues, tiene valores tales como la responsabilidad social, la sostenibilidad, igualdad de oportunidades y la cooperación y solidaridad. Esto es importante porque como universidad pública que somos, esto es parte de nuestro ADN, y esto muchas veces tiene que ver con preguntas que recibo si temas tales como la edad o aspectos de ese tipo tienen a ver en el sistema de admisión, y por supuesto que no, ya que somos, como digo, universidad pública. La Facultad de Informática es la facultad de referencia en los estudios de informática dentro de la UPC. Es relativamente nueva, como disciplina la informática es bastante más nueva que otras ingenierías. La FIP apareció en el 76, el primer curso académico empezó en el 77-78, es decir, pues vamos a hacer los 50 años dentro de poco, ¿no? Pero bueno, esto es relativamente joven para ser una facultad. Eso sí, desde estos años que llevamos en marcha es la facultad de referencia en el Estado y en el sur de Europa. En muchos aspectos hemos sido pioneros en poner en marcha los currículums de la ingeniería informática, y es una facultad que hoy día sigue siendo de referencia en este ámbito. Estamos localizados en uno de los extremos de la ciudad, en el campus norte de la UPC. Aquí tenéis un indicador, ¿no?, de dónde se sitúa en el mapa, y para los que no lo sepáis, si es caso que estéis interesados, pues bueno, estamos activos en las redes sociales y tenemos nuestra página web, tenemos información de contacto para cualquier persona que tenga cualquier duda respecto a los másters, que es este que veis aquí, y sería la información general de la FIP. No voy a entrar mucho en detalle en esta parte porque os digo, hay una sesión que hacemos general de todos los másters, no solo del MEI, que la hicimos hace unas semanas. Entonces, ahí está bien desarrollado todo el tema de la FIP. Os pondré aquí el link donde lo podéis encontrar. Tenemos una página que es mastersfip.upc.edu. Si vais allí podéis ver la información de todos los másters que presentamos, y si vais a cualquiera de ellos vais a encontrar la presentación y el vídeo general que hicimos genérico de nuestros másters. Ahí hay una explicación de los indicadores de calidad de la facultad, de dónde es excelente la facultad. Simplemente deciros que es la facultad de referencia hoy día en las empresas a nivel español e internacional. Nuestros graduados son buscados, ¿no?, por la excelencia de nuestras titulaciones. Lo que voy a explicaros ahora un poco es lo que aporta la FIP. Si tú eres un estudiante de máster, normalmente tienes que tener claro que es muy diferente a un grado, ¿vale? Un máster es otro tipo de titulación, tienes que tener un objetivo y sobre todo tienes que crear un currículum que sea interesante para lo que quieras hacer después. Esto quiere decir que ya puede ser a nivel industrial para ir a trabajar, o a nivel más académico para hacer investigación, ya sea dentro de empresa o en la universidad. Por eso siempre me empiezo con esta transparencia, porque sería un error hacer un máster puramente académico, hacer las asignaturas y marchar a casa, y ya está.
Los másters tienen que servir para que vosotros, cuando luego vayáis al mundo profesional, podáis ser diferentes, tener algo diferencial respecto a los otros. ¿Qué significa diferencial? Pues aparte de la excelencia académica, que eso ya lo vais a encontrar por defecto en esta facultad, pues las grandes oportunidades que os da esta facultad, esta universidad. Primero, porque como está muy reconocida, firmamos muchísimos convenios con empresas, es algo muy habitual a hacer. De hecho, ahora os explicaré que el MEI tiene un track industrial, porque la mayoría de nuestros estudiantes trabajan mientras están estudiando. La movilidad. Barcelona es una ciudad interesante, no solo desde el punto de vista académico, también es una ciudad interesante para hacer movilidad, entonces eso nos permite firmar muchísimos convenios con universidades de todo el mundo, más de 200 en todo el mundo, para hacer movilidad durante vuestros estudios. Y, por supuesto, somos una universidad fuertemente orientada a la investigación. Eso quiere decir que los profesores que vais a tener están orientados a la investigación, os van a explicar cosas que están en la cresta de la ola, y eso implica que vosotros vais a poder participar, si queréis, en ámbitos de investigación e innovación. Todo esto porque si realmente salís de un perfil, de un máster donde habéis hecho internships en empresas o habéis hecho movilidad o habéis participado en investigación, tanto las empresas como las potenciales ofertas que vais a tener os van a mirar diferente. ¿De acuerdo? Ahora os explicaré por qué, pero básicamente estas son las 5 puntas y aparte, obviamente, si estáis en un campus universitario, la vida social es intensa, no solo desde el punto de vista de las asociaciones de estudiantes, sino también de los actos que hacen como Saber School, charlas, todo esto tenéis que estar atentos porque hay muchas iniciativas que pasan durante el día a día que se publicitan en nuestros canales y que os pueden dar muchas facilidades de networking o facilidades para mejorar vuestras perspectivas de trabajo, ¿no? Bien, dicho esto, ¿cómo el MEI encaja en estas 5 puntas, en esta estrella de excelencia que os he mencionado antes? El máster en Ingeniería Informática es nuestro máster de referencia, obviamente es la titulación que lleva el nombre de la facultad, ¿no? Eso quiere decir que es el máster de referencia de la facultad, y es el máster que permite a los graduados en informática o alguna titulación similar adquirir los conocimientos suficientes para llevar innovación e investigación a las empresas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Cuando tú haces el máster, el perfil cambia en el sentido de que tú tienes que ser una persona capacitada para determinar qué sistemas informáticos debe desarrollar una empresa con tal de tener un avance respecto al resto competitivo desde el punto de vista de innovación e investigación. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer esto, ¿qué implica? Pues lo que implica es que, primero de todo, tienes que tener una visión amplia de lo que la informática puede aportar hoy día a las empresas. ¿De acuerdo? Por eso nosotros llamamos que este es la navaja suiza de nuestros másters, ¿no? Lo que vais a aprender aquí es todas aquellas áreas que hoy día son punteras en el mundo de la informática y que pueden ser relevantes para las empresas para aportar esa innovación. Es un máster en anchura. Vais a ver muchos temas para poder decidir si esos temas son relevantes o no para las empresas o las organizaciones donde queréis trabajar. El grado que se obtiene después de la titulación, que se obtiene después de acabar este máster es lo que equivale a la antigua ingeniería informática de 5 años que existía antes del Plan Bolonia, ¿vale? Antes había el grado de la ingeniería de 5 años, que sería lo equivalente a hacer el grado en informática más este máster. Esto sería lo que aporta este máster. Y también, de forma relevante, este máster está acreditado por 2 entes externos que no dependen de nosotros. Aquí tenéis los nombres. ACU es la Agencia Catalana de Calidad y la segunda es Equine, es una agencia europea de calidad. Y esto lo hacemos por transparencia. Nosotros lo que hacemos es que en vez de deciros lo buenos y lo bonitos que somos, pues vamos a agencias externas que son las que evalúan nuestros programas y ellos dicen cómo de buenos son. Pues bueno, en tanto ACU como Equine nos dieron la máxima etiqueta de calidad, las dos nos valoraron como excelentes, que eso quiere decir que tanto los servicios como el profesorado como el aprendizaje de los estudiantes es de muy alta calidad. Este máster se imparte en castellano y catalán, eso quiere decir que hay algunas asignaturas que también se imparten en catalán. Aquellos de vosotros que por algún motivo seáis castellano parlantes pero no tengáis ningún nivel de catalán, que sepáis que tenemos el Servicio de Lenguas de la UPC que hace cursos intensivos de catalán. Lo que os aconsejamos es que antes de empezar el máster hagáis ese curso intensivo para las asignaturas que podáis tener en catalán. También avisaros que algunas de las optativas del máster se ofrecen en inglés, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no tienes el nivel de inglés, simplemente no elijas esas asignaturas optativas y ya está, ¿vale? Es un máster de 90 ECTS, eso quiere decir que son 3 semestres, ¿vale?
Los 3 semestres son 2 semestres de asignaturas y 1 de tesis de máster. Esto también es algo muy ADN FIP, que es que la tesis de máster es muy grande, es de 30 CTS. Implica mucho trabajo y lo que se espera ahí es un trabajo de calidad mostrando que los estudiantes pueden llevar esa innovación, ese punto adicional a las empresas o las organizaciones. Entonces, la tesis de máster, como veis, es un tercio del máster entero, ¿no? La otra parte, el año que tenéis de asignaturas, básicamente tenéis 45 créditos obligatorios y 15 son opcionales, electivos. Dentro del máster tenemos asignaturas puramente técnicas, tecnológicas, pero también hay de gestión. ¿Por qué de gestión? Porque el perfil de persona que estamos gestionando aquí no es una persona que va a hacer de informático raso en las empresas. El perfil es de alguien que luego va a estar dirigiendo el departamento de informática o va a tomar decisiones. Por tanto, tenéis que tener una formación en gestión de proyectos, en gestión de personas y en gestión en final de sistemas o la organización, la gobernanza de sistemas informáticos dentro de las organizaciones. Toda esa parte se imparte dentro del capítulo de gestión del máster. Dentro de las optativas, como veis, también estáis obligados a hacer 3 como mínimo de gestión, ¿vale? Y para explicaros un poco más la estructura del máster, pues fijaros que en la página que os he dicho antes, si la seguís, ahora voy a hacer el ejercicio para que lo veáis, ¿no? Básicamente, un momento que la busco. Esto es donde os lleva la página que os he dicho antes. Básicamente, aquí tenéis la información el vídeo de presentación que os decía antes, general, donde podéis ver más información, es estos links de aquí. Cuando acabemos de grabar la sesión de hoy, van a aparecer en estos links de aquí, ¿de acuerdo? Que os actualizaremos, ahora están los del año pasado. Y básicamente aquí tenéis una introducción sobre el máster. Yo me voy a fijar ahora en el currículum, que son los cursos que tenéis aquí. Como os digo, hay 2 tipos de colores, ¿no? El naranja y el azul. Las naranjas son las obligatorias. Dentro de las obligatorias tenéis de dirección y gestión y las propiamente del mundo de la informática, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a ver aquí? Fijaros, 2 obligatorias. Viabilidad de proyectos de negocio. Es decir, lo primero que tenéis que saber cuando llegáis a una empresa es si yo voy a montar todo un sistema nuevo y voy a invertir dinero en eso es viable, va a aportar valor al negocio, es esencial. Esto es lo que hace esta asignatura. Y la segunda obligatoria es planificación estratégica de los sistemas IT de una empresa. Es decir, tú tienes que tener una visión global que digas todos estos sistemas van a aportar estos valores y de qué manera aportar recursos a cada uno de ellos. Esta visión estratégica general es lo que se conoce como Strategic Planning and IT Governance, ¿vale? Aparte tenéis optativas, que estas serían las que tenéis que coger 3 ECTS dentro del bloque de optatividad. Pues aquí tenéis varias cosas, personas que estén más interesados en aspectos financieros dentro de las organizaciones, cómo imbuir dentro de los sistemas de la empresa la decisión basada en datos para que las personas que toman decisiones puedan tomar decisiones más basadas en decisiones objetivas y datos. Frameworks de calidad que se tienen que implementar dentro de las empresas y que pueden ser interesantes y, por supuesto, hoy día, ¿no?, es importante la sostenibilidad y el aspecto social de las empresas. Esta sería una parte más de ética y cómo la parte de IT pueda contribuir a esta parte. La otra parte son los módulos tecnológicos informáticos. Vosotros que vais a empezar este máster en septiembre, deciros que aquí va a haber un cambio bastante grande en estas asignaturas. Vamos a actualizar el máster de cara al cuatrimestre que viene, porque este máster necesita estar al día. Necesita estar al día en la información de que nosotros os estamos aportando en estas 6 obligatorias que veis aquí, aquellos conceptos más del día a día o importantes o relevantes que necesitáis conocer para saber si eso va a aportar valor o no a la empresa. ¿Qué cambios va a haber? Por ejemplo, la High Performance Computer Architecture, esta asignatura, básicamente a partir de septiembre va a ser una asignatura de Cloud Computing, ¿vale? Cómo dockerizar, cómo virtualizar información, cómo utilizar el cloud para crear vuestros sistemas IT dentro de la empresa. Hoy día todas las empresas están considerando si tener los sistemas informáticos dentro, en la empresa, o destinarlos al cloud, ¿no? Y contratar a un proveedor que os dé esos servicios. Esta asignatura lo que os va a explicar es cómo se hace esa parte, ¿vale? La segunda es Computing and Intelligent Systems. ¿Quién no está hablando hoy día de inteligencia artificial y ciencia de datos? Pues hay que saber un poco de eso, ¿no? Entonces, cómo la inteligencia artificial y cómo la ciencia de datos puede aportar esa inteligencia añadida al negocio desde sistemas específicos para esto. El siguiente son sistemas ubicos y embebidos.
Pues hoy día todo el mundo está utilizando que si no es el móvil es una pulsera, o si no es un artefacto específico para que ese sistema, el usuario, lo lleve siempre consigo encima, ¿no? Esto es una fuente de datos normalmente muy grande para las empresas, y saber cómo poderse beneficiar de los sistemas embebidos o ubicuos es esencial. Hoy día muchas empresas están tirando por ese lado. La otra son sistemas gráficos interactivos. No sé si habéis visto que se está poniendo muy de moda hoy día todo el tema de la simulación, de los digital twins. Seguro que ya habéis visto esos espejos tan chulos que te acercas y no tienes que probarte la ropa, sino que te prueba la ropa encima directamente sin tener que ponértela, ¿no? Porque simplemente te está simulando cómo te quedaría una pieza de ropa encima a través de los gráficos que genera el espejo, ¿verdad? Pues este sería el típico de objetivo que vais a encontrar en esta asignatura, cómo a partir de los gráficos poder dar una experiencia de usuario diferente, ¿vale? Innovadora, que ya sea por simulación, digital twins, etc. La siguiente es distribución de contenidos, ¿no? Todos utilizamos plataformas como Netflix. ¿Cómo distribuyen los contenidos este tipo de plataformas? Pues eso tiene un concepto que es el streaming. Pues el streaming es una manera de distribuir contenidos que implica que tiene que haber un nivel de seguridad, tienes que utilizar protocolos que estén definidos sobre Internet. Todo esto es lo que se ve en esa asignatura. Y por último, el desarrollo y gestión de sistemas informáticos. Es decir, al final voy a tener que generar un sistema informático dentro de la empresa, lo voy a tener que supervisar, tengo que saber cómo se gestiona desde un punto de vista de ingeniería software un sistema informático. Estas son las 6 obligatorias. Todo el mundo que haga el MEI tiene que hacer estas asignaturas. El resto que tenéis aquí depende de lo que os interese, ¿de acuerdo? Aquí tenéis cosas que son hoy día candentes, importantes, interesantes, y que dependerá de lo que os interese. Por ejemplo, la identidad digital, pues hoy está muy de moda, ¿no? Que con un certificado puedas hacer acciones dentro de la empresa. Pues, ¿qué implica eso a nivel de empresa? Accesibilidad de interficie, cómo hacerlo amigable, cómo facilitar ese tipo de cosas, ¿no? Internet of Things, ¿de acuerdo? Cómo diferentes aparatitos pueden interactuar para crear como un sistema más potente que os permita recoger datos y procesar de forma distribuida. Visualización de datos, técnicas de minería de datos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí hay un poco de todo. Estas optativas van evolucionando también. Es posible que algunas de ellas cambien de cara al año que viene, pero la mayoría seguirán estando. ¿Vale? Y por último, pues lo que os he dicho, los 30 ECTS de la tesis de máster. Entonces, como resumen, ¿qué vais a ver en este máster? Pues primero hay un bloque de informática en anchura, vais a saber un poco de inteligencia artificial y ciencia de datos, un poco de sistemas embebidos, gráficos interactivos, distribución de contenidos, gestión y desarrollo de sistemas, y por último, cloud computing, ¿de acuerdo? Y por la parte de management, cómo analizar desde el punto de vista de negocio si un proyecto es viable o no, y cómo desarrollar la gobernanza y la planificación estratégica de los sistemas IT de una empresa, ¿vale? El resto, optatividad, depende de vuestros intereses, ¿vale? Aparte, el MEI, una de las cosas que permite es que dentro de estos 15 optativos que tenéis aquí, podáis llegar a hacer hasta 12, es decir, casi todos, ¿vale? Como prácticas en empresa. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que podéis trabajar en una empresa y recibir créditos de ahí, o podéis tener un contrato, no hace falta que sea un convenio, ¿vale? Si tenéis un contrato con una empresa, también ahora os explicaré cómo se puede hacer para llegar a recibir hasta 12 créditos optativos. Y por último, si no sois informáticos, que muchas veces muchas personas que aplican este máster son personas que tienen otro tipo de titulación de ingeniería, pero que llevan trabajando durante unos años como informático, pues lo que nosotros hacemos es que este perfil obviamente pueda acceder a este máster, pero entonces lo que hacemos es, dependiendo de vuestro background académico, decidir que debéis hacer algún curso complementario para poder acceder al máster. ¿Qué significa un curso complementario? Son cursos esenciales, fundamentales de la informática, que si tú no has cubrido de forma académica, te pedimos que lo hagas antes de poder acceder al máster, ¿vale? ¿Qué implica si os pedimos durante la admisión que tenéis que hacer cursos complementarios? Pues básicamente que los tenéis que cursar durante el primer cuatrimestre. Es obligatorio empezar con ellos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si yo tengo hasta 30 CTS, puede ser hasta un cuatrimestre extra, depende de vuestro background, de complementos formativos. ¿Cuáles son estos? Pues los fundamentales de la informática: arquitectura de computadores, sistemas operativos, bases de datos, estructuras de datos y algoritmos, y por último, interfaces gráficas, ¿de acuerdo?
Si os falta alguno de estos, os pediremos que hagáis esas asignaturas que tenéis que matricular en la primera matrícula. Es obligatorio empezar. Si son menos de 5, os permitimos compaginar estos complementarios con asignaturas del máster. Os dejamos empezar el máster siempre y cuando matriculéis todas las complementarias. ¿De acuerdo? Bien, este es el camino académico recomendado para el MEI, empezar el cuatrimestre haciendo 24 créditos de informática y 6 de gestión, en el Q2 se vuelve a repetir el mismo patrón y por fin la tesis de máster en el Q3. ¿Vale? Para aquellos que no seáis de la FIP, cuidado porque no todas las asignaturas se cursan todos los cuatrimestres. Es muy importante a nivel de máster planificar muy bien cómo vas a hacer el máster. Es decir, desde el primer día una de las cosas que tenéis que hacer es ver qué asignaturas os interesan, en qué cuatrimestres se imparten y decidir, pues en el cuatrimestre 1 voy a hacer estas, en el cuatrimestre 2 aquellas, en el cuatrimestre 3 aquellas otras. ¿Vale? Sobre todo porque si pasa que suspendéis alguna, tened en cuenta que eso va a implicar que vais a tener que esperar un año para cursarla otra vez. ¿De acuerdo? Y eso puede alterar vuestros planes de acabar el máster a tiempo. Sobre todo, planificad muy bien las obligatorias. ¿Vale? ¿Qué tipo de retos vais a estar preparados a atacar? Como os digo, el MEI el objetivo es propiciar o crear ese tipo de perfil informático que es capaz de decidir qué tipo de sistemas informáticos se tienen que implementar en las empresas para atacar retos como estos. Retos que son los que hoy día estáis viendo en las noticias o que las empresas están yendo hacia ahí, que es donde está el dinero, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con salud electrónica, ¿no? Y todo este mundo que ahora está creando y que es un boom espectacular. Todo lo que tiene que ver con aceleración de hardware y diseño de hardware. Estamos llegando a tipo de problemas computacionales que no es suficiente o son muy complejos de desarrollar y necesitamos acelerarlos con hardware, y eso que sepáis cómo funcionan. La manera en que lo vais a ver en este máster de forma primaria es con cloud, ¿no? Con sistemas distribuidos que son capaces de aplicar más potencia de cálculo. Cómo utilizar tareas de rendering de 3D, no solo para los videojuegos, ¿de acuerdo? Muchas veces los gráficos erróneamente se asocian con los videojuegos, se pueden utilizar para muchas otras cosas y las empresas las están utilizando para aportar mejor experiencia de usuario hoy día. Por supuesto, la inteligencia artificial. Hoy día todo el mundo habla de inteligencia artificial, cómo hacer que los LLM sean parte de tu día a día en la empresa, qué pueden aportar, qué no pueden aportar. A partir de los grandes volúmenes de datos, lo que se conoce como el Big Data y la ciencia de datos, el análisis de datos, cómo puedo atraer o puedo generar conocimiento objetivo que sea necesario para que la empresa pueda tomar mejores decisiones. Y por último, todo lo que tiene que ver con la explotación de programación paralela, que esto también es otra de las que está muy relacionado con el tema de la aceleración hardware, que es una manera cuando llegas a un problema que computacionalmente tiene una limitación, ya sea porque sea muy complejo, pues al final siempre tenemos la solución de meter músculo, ¿no? Que es básicamente más hardware y más paralelismo. La idea, como os digo, es transferir tecnología, eso quiere decir aportar innovación a las empresas. Eso es lo que va a hacer que tu perfil no sea el de un informático raso, sino que sea una persona que toma decisiones a nivel de empresa para diseñar los sistemas informáticos y aportar valor. Al final tienes que aportar valor al negocio. Muchas veces me preguntáis, bueno, ¿y cuál es mi perspectiva de empleo? Pues puede ser cualquier ámbito donde se aplique la informática. Pues os he puesto aquí algunos ejemplos. ¿Dónde van muchos de nuestros graduados? Pues obviamente a compañías de ingeniería de software, a desarrollar software, por supuesto. En el ámbito de inteligencia artificial y ciencia de datos también. Multimedia, seguridad, internet, videojuegos, la parte más de realidad aumentada o cualquier otra relacionado con todo esto del Internet of Things, el 5G o el 6G y compañías que están en este ámbito de pequeños dispositivos embebidos para sacar valor de él, ¿no? Y siempre desde la perspectiva de negocio que os vamos a aportar una parte de sostenibilidad, ¿no? Lo que tenéis que tener en cuenta es que no solo vais a tener competencias técnicas, recordad, hay una parte de management, de gestión. Tenéis que saber gestionar proyectos, personas y diseñar el portfolio de una empresa desde el punto de vista de IT. Un ejemplo de tesis de máster, por ejemplo, que se puede hacer en este máster, ¿no? Una tesis de máster que se defendió hace poco con una nota, como podéis ver, pues, de excelencia, con la máxima nota posible, que es matrícula de honor, donde este estudiante lo que hizo fue estudiar la escalabilidad de algoritmos de Deep Learning en arquitecturas de High Performance Computing. Si estáis un poco al día con los famosos LLMs y las arquitecturas de Transformers, son muy caras de entrenar,
¿vale? Tiene un coste computacional muy grande. Los grandes LLMs tardan meses en entrenarse, ¿no? Entonces, la idea era, ¿puedo de alguna manera utilizar estructuras hardware de High Performance Computing, tales como las que aporta el Barcelona Supercomputing Center, ¿no? Que es uno de estos centros que tenemos aquí al lado, donde muchos de nuestros estudiantes acaban trabajando, y de hecho Francesc estaba ahí? ¿Cómo puedo utilizar esa infraestructura HPC para acelerar el entrenamiento de esos modelos grandes de lenguaje? Pues lo que hizo básicamente es desarrollar diferentes workflows o procesos de entrenamiento de esos modelos a través de diferentes técnicas que había visto, montarlo en un HPC, en un supercomputador, y, por ejemplo, lo que consiguió en esta tesis de máster, que por eso tiene esta buena nota, es que bajaba el entrenamiento de alguno de estos sistemas de 106 horas de cómputo, que recordad que esto se paga y es dinero, a 12. ¿De acuerdo? Y aquí ya podéis ver clarísimamente que además, dependiendo de cómo lo hacías y de forma síncrona o asíncrona, encima podía utilizar un speed up más grande o más pequeño, siempre con GPUs, porque bueno, este hardware acceleration hoy día la manera de hacerlo es con GPUs, ¿no? Pues bueno, este es el tipo de herramientas que podéis hacer. ¿Y esto por qué es importante para una empresa? Porque esto aquí detrás hay dinero. Si yo soy capaz de hacer lo mismo en menos horas, pago menos. Es tan sencillo como esto. ¿Vale? Bien, antes os he dicho que muchos de nuestros estudiantes trabajan, entonces una de las cosas que hemos hecho es que hemos creado un track dentro del MEI. El máster es el mismo, esto es importante de entender, no es un máster aparte, es exactamente el mismo máster, da el mismo título, pero simplemente nosotros hemos hecho un track que facilita compaginar los estudios con trabajar o hacer convenios, ¿vale? Esto es una realidad de nuestra facultad. Muchos de nuestros estudiantes acaban trabajando, haciendo convenios mientras están haciendo los estudios, pues intenta responder esa necesidad. ¿Qué es un convenio? Antes de nada, por si alguien no lo sabe, ¿no? Un convenio de colaboración universidad-empresa, en nuestra jerga esto es un CCE, básicamente es un acuerdo a 3 partes entre el estudiante, la facultad y una empresa. Es un acuerdo, quiere decir, hay un plan formativo, la empresa propone un plan formativo y una persona académica de la facultad lo valida. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el plan formativo tiene que estar alineado con los objetivos del máster. Y aparte, tiene que ser remunerado. La facultad no acepta convenios que no sean remunerados. Lo digo especialmente porque cuando nos encontramos estudiantes que vienen de otros centros, están acostumbrados a aceptar convenios no remunerados. Aquí no lo permitimos, está en nuestras regulaciones, no lo voy a aceptar nunca. ¿De acuerdo? Hay un precio mínimo que está en las regulaciones que nosotros hacemos y además no os debéis preocupar, las empresas están pagando eso encantadas. El valor que ellos sacan a llevarse a nuestros estudiantes a hacer convenios les cobre de sobra el coste que les puede implicar pagar este convenio. ¿De acuerdo? Entonces, es una situación win-win para todo el mundo. Además, hay un plan formativo firmado por la empresa y por el ente académico que quiere decir que el estudiante tiene que hacer esas tareas. Luego, la empresa no puede decidir cambiar y asignarle otras. ¿Vale? Esto es una salvaguarda para cuando vais a las empresas para que realmente acabéis haciendo algo de interés. Una vez vosotros formalizáis vuestra internship, vuestro convenio, tenéis un máximo número de horas que podéis hacer, que son 900 horas al año. ¿Por qué hay un máximo? Porque lo que no podemos permitir tampoco es que las empresas hagan o utilicen los convenios para hacer contratos precarios. Un convenio es un convenio, no es un contrato precario. Entonces hay un máximo de horas simplemente para protegeros, ¿de acuerdo? Y esto depende del número de créditos del máster, en el caso del MEI son 900. Si aparte hacéis la tesis de máster en empresa, le podéis sumar 450 horas a estas 900. ¿Vale? Pero eso solo en caso que hagáis la tesis de máster en empresa. Luego os explicaré cómo funciona. Si hacéis las prácticas curriculares, esta también es jerga nuestra, ¿no? Prácticas curriculares. Curriculares significa que podéis recibir créditos por hacer estas prácticas. Tenéis 2 maneras de recibir créditos por estas prácticas. O las hacéis dentro de la optatividad del máster, y eso quiere decir que hasta 12 de los créditos optativos del máster se pueden hacer en empresa. Mínimo 6, quiere decir que si no llegáis a 6 no podéis pedirlo, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y la otra manera de hacer las curriculares es con la tesis de máster. La tesis de máster, nosotros tenemos diferentes modalidades. La modalidad A es centro, quiere decir que la haces aquí con un profesor de la universidad, de la facultad. La modalidad B es que se hace en empresa. Entonces hay un director en la empresa y un ponente, que es un académico de la facultad, que vela por la excelencia de lo que estás haciendo, ¿vale?
Esto es lo que os explico aquí, la modalidad B. Nosotros también tenemos modalidad C y D, pero es muy fácil. La C es lo mismo que la A, pero en el extranjero. La D es lo mismo que la B, pero en el extranjero. Tan fácil como esto, ¿vale? Es decir, que si os vais a una empresa en el extranjero, estáis haciendo modalidad D. Si estáis en una empresa aquí, es modalidad B, ¿vale? ¿Cuál es la regla para saber cuántos créditos da un convenio que estáis haciendo? Pues 30 horas de convenio son un ECTS, ¿vale? Tan fácil como eso. Entonces, para poder pedir créditos optativos, como mínimo tengo que hacer 30 por 6 horas. No puedo pedir menos de 6 ECTS. Y a partir de ahí, hasta un máximo de 12. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con un contrato laboral que no es un convenio? También puedo pedir que se me reconozcan créditos optativos, ¿de acuerdo? Como experiencia profesional. Entonces, el proceso es diferente. Tenéis que pedirle a Secretaría que os pedirá una información concreta, que básicamente es el contrato que estáis haciendo y una carta de las tareas que habéis llevado a cabo allí. Básicamente, si eso se ve que es interesante, que es relevante para el máster, lo que hacemos es aplicar esta regla. 1.600 horas son 6 créditos y como mínimo, otra vez, podéis pedir 6 créditos, ¿vale? Importante, la experiencia profesional puede ser durante o antes del máster. Pues bien, con internships o con experiencia profesional podéis llegar a hacer hasta 12 ECTS de optativos y aparte podéis hacer la tesis de máster también, ¿vale? Pues dicho esto, ¿cómo funciona la modalidad industrial? Pues es muy fácil, básicamente es una manera de compaginar los dos mundos, ¿no? Lo que os permitimos es que estéis haciendo convenios, ¿de acuerdo? Pero entonces entendemos que si estáis trabajando no podéis estar haciendo el máster a tiempo completo, ¿vale? A menos que queráis un poco de vida social, ¿eh? Hay quien lo intenta, pero luego cada uno con lo que se mete, ¿no? ¿Qué implica hacerlo en modalidad industrial? Quiere decir que como máximo vas a hacer 18 ECTS por semestre. Eso quiere decir que ya no haces 30, haces 18, ¿vale? Eso quiere decir que ya no puedes acabar el máster en 1 año y medio, vas a ir a 2 años. Pero entonces lo que nosotros sí que nos comprometemos es que las asignaturas que tienes que hacer en el track industrial las vamos a compactar en 3 días lectivos. Realmente las personas que están siguiendo la modalidad industrial vienen 3 tardes. 3 tardes y esas tardes pues sí que haces un montón de horas, ¿eh? Estás de 2 a 8 aquí haciendo clases. Pero eso quiere decir que durante 2 días no tienes que venir a la facultad. El resto del tiempo, pues fijaros, las mañanas siempre están libres para que hagáis pues, el contrato laboral o el convenio, por eso el máster tiene horarios de tarde. Y la segunda cuestión es que no os olvidéis que también tiene que haber horas para hacer los trabajos en casa. Eso no quiere decir que os demos días de fiesta, lo que quiere decir es que el trabajo se hace en casa, ¿vale? Y esto también, aviso para navegantes, los que no sois de la FIP implica mucho trabajo en casa de prácticas, es muy práctico todo, tiene una parte teórica, pero luego hay muchísimo trabajo de prácticas. Eso quiere decir que vais a tener que dedicarle bastantes horas en casa a las asignaturas, ¿de acuerdo? En general, lo que nosotros aquí podemos garantizar es que podrás dedicarle alrededor de 5 horas al día a poder estar trabajando o hacer un convenio. El resto, o estarás aquí por 3 tardes haciendo clases o las otras 2 haciendo las prácticas que tenéis que hacer en casa, ¿vale? Es una manera de compactar el máster para que os facilite compaginarlo con vuestro trabajo, vuestro convenio. Y esto sería, por ejemplo, una propuesta, que no es obligatoria, pero para que veáis cómo se podría hacer el MEI industrial. En esta columna tenéis el MEI normal, ¿no? Lo que os he dicho antes, 2 cuatrimestres de asignaturas y el máster y acabas. El MEI industrial implica que siempre estás trabajando, estás haciendo internship durante ese año y medio, y entonces durante estos cuatrimestres haces como mucho 18 ECTS en los 2 primeros, 12 en el último, ¿vale? Con esto haces las horas necesarias para acabar el máster. ¿Por qué? ¿Cómo salen los números aquí? Pues fijaros, hay una parte académica que son 18 más 12, estos son asignaturas, pero luego fijaros que si hacéis internship durante 1 año y medio vais a poder pedir los 12 créditos optativos de convenio en prácticas que os decía antes, y aparte se espera que si estás en el modo industrial la tesis de máster la hagas en la empresa, ¿vale? Entonces quiere decir que haces 48 ECTS en la FIP, que es esta columna de aquí, haces 42, 30 más 12 en industria, ¿vale? De aquí salen los 90. Cumples los 90 ECTS que tienes que hacer para obtener el título, obtienes el mismo título que los demás que lo están haciendo sin modalidad industrial, simplemente se alarga un cuatrimestre y eso te permite compaginar práctica y los estudios, ¿de acuerdo?
¿Qué más? Pues aparte de las internships, que sería el MEI industrial, otras maneras de potenciar vuestro currículum, de hacer algo diferente, la movilidad. Esto yo creo que es uno de los puntos más fuertes de nuestra facultad. Yo creo que no debe haber otra facultad con tantos convenios como puede ofrecer la Facultad de Informática. Nosotros ahora mismo tenemos 202 convenios con diferentes universidades en 42 países, ¿vale? Estamos mandando estudiantes a casi cualquier país que os pueda venir a la mente, ¿no? Y a veces abrimos caminos que durante muchos años los estudiantes no se atreven a ir, que luego cuando alguien se anima empieza a contagiarlos a otros. Y esto nos ha pasado con Chile. Chile, por ejemplo, ahora es una destinación que estamos mandando estudiantes allí, que en el pasado pues, la gente parecía que le costaba irse. ¿Qué significa hacer movilidad en vuestro caso? Que os paséis un semestre fuera, ¿vale? El primer año, obviamente no, de asignaturas. El que tenéis que iros es el del TFM, el de la tesis de máster. Entonces, quiere decir que los 30 CTS de la tesis de máster lo vais a hacer en un programa de movilidad. Seguro que habéis oído del Erasmus+, que es el más famoso, pero hay muchos otros. Hay programas de movilidad con Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Tenemos 2 diferentes con Tokio, Vulcanus, y uno con el Instituto Nacional de Informática de Japón. Y tenemos también frameworks con China, ¿de acuerdo? Aparte, hay un tipo de movilidad también interesante que muchas veces es desconocida por vosotros, que son las dobles titulaciones. ¿Cuál es la diferencia entre irse un cuatrimestre a hacer el TFM fuera o hacer una doble titulación? Muy fácil. La doble titulación es que cuando tú haces los créditos que has hecho a destinación, aparte del MEI que te vamos a dar nosotros, el título, también te llevas el título de la otra universidad. Si te llevas 2 por 1, ¿de acuerdo? Es una movilidad pensada para que cuando acabes cumplas los requisitos para obtener las 2 titulaciones, tanto la nuestra como la del destino. Ahora os explicaré cuáles son las opciones que tenéis dentro del MEI, pero también deciros que, como os he dicho antes, podéis hacer empresa en movilidad, en lo que es la modalidad D del TFM. Esto se hace con unos frameworks especiales, el Erasmus Plus lo permite, pero hay otros específicos donde tú te puedes ir a hacer el TFM a una empresa en el extranjero. Y de hecho puede ser una empresa o también puede ser un laboratorio de investigación en el extranjero. Se puede articular de diferentes maneras, ¿vale? Y aparte hay muchas otras actividades de internacionalización que no implican una movilidad tan grande, porque también es cierto que la movilidad no es barata, ¿de acuerdo? Hay algunas becas en algunos momentos que puedes cubrir ciertos costes, pero en general la movilidad barata no es, ¿vale? Entonces, hay estudiantes pues, que no pueden irse un cuatrimestre entero, no pueden optar al doble grado. Bueno, que sepáis que hay actividades de internacionalización más pequeñas, interesantes, como por ejemplo, nosotros siempre participamos en las actividades de verano del CERN en Suiza. Durante unas semanas puedes ir al CERN. Si no, el Google Summer Code también participamos, que son actividades más pequeñas, que igualmente vas a hacer una formación interesante. Es una pequeña cápsula de internacionalización o movilidad que podéis experimentar y que no implica un cuatrimestre fuera. ¿Vale? Me voy a centrar ahora, bueno, antes que nada, el año pasado tuvimos más de 200 peticiones, estamos especialmente contentos porque estamos consiguiendo que nuestros estudiantes entiendan la movilidad como algo de valor para vuestros currículums. Y en el año pasado, por ejemplo, para este curso académico tuvimos más de 200 peticiones en la facultad, que es un número excelente. ¿Dónde fueron los estudiantes del MEI? Pues se fueron a Buenos Aires, a Taiwán, a Santiago de Chile y a Twente en Holanda, ¿vale? O sea, tenéis movilidad por donde queráis, ¿no? Y en cosas tan diferentes como internacionalización en Taiwán, que yo creo que eso sí que es un Erasmus de verdad, ¿no? Entonces es algo completamente diferente, un shock cultural completo. ¿Qué son los double degrees que os decía antes? Son movilidades que son un poco más grandes que las 30 CTS, que es una habitual, pero que vuelves con el título de la otra universidad también. Tenemos 2, una con la Pontificia Católica de Perú. Eso implica hacer el primer año del MEI aquí y el segundo en la maestría informática de ciencias de computación que tienen allí ellos. Hay que hacer durante ese cuatrimestre que vas allí 4 cursos y una tesis de máster. Básicamente es un año más, ¿vale? Pero en 2 años acabas con los 2 títulos. Y luego con el detalle, pues que bueno, pues la experiencia de estar un año en otro país muy diferente, con una perspectiva cultural muy diferente, que eso al final enriquece. Y una cosa que os decía antes y se me ha olvidado decir, ¿por qué las empresas y las organizaciones valoran la gente que hace movilidad? Porque demuestras que puedes tener éxito en un ámbito completamente diferente al que te has criado. Porque cuando tú estás siempre en el mismo entorno, es muy fácil sentirse cómodo. Cuando te vas a Taiwán no es tan fácil,
¿vale? Entonces, si tú realmente eres capaz de hacer movilidad, volver con buenas notas y tener éxito en tu movilidad, le estás diciendo de forma indirecta, y eso es lo que buscan las empresas y las organizaciones, que eres una persona flexible, ¿de acuerdo? El segundo es en Francia, es con ISIMA, es la Universidad Clermont-Auvergne, si lo he pronunciado bien, ISIMA, ¿no? Que es el acrónimo. Esto implica hacer el MEI aquí el primer año y luego ir a hacer un curso un año más en el submáster de Ciencias de la Computación que ellos tienen. Hay 10 cursos que tenéis que hacer de un pool que ellos tienen, cada curso es de 3 ECTS, y al final ellos tienen una cosa que sería lo equivalente a nuestro TFM, que allí le llaman el proyecto de investigación más internship. Bueno, sería lo que es equivalente a nuestro TFM. Pues bueno, esto sí que es movilidad hacia otra universidad, en este caso Francia, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente que seáis conscientes que existen estas opciones de dobles titulaciones, en caso que os interese, pues que sepáis que es una opción. La movilidad tiene un problema, eso sí que lo tiene, que es que hay mucha burocracia, ¿vale? Porque normalmente cuando tú pides una movilidad, la otra universidad tiene que aceptar tu opción a moverte, ¿eh? No es solo que nosotros nominamos a nuestros estudiantes a marchar, luego la otra universidad también acepta, ¿de acuerdo? Los convenios están firmados y al final es una cuestión de burocracia, puramente burocracia. ¿Pero qué implica? Que es largo, es tedioso. Cuando tú quieres hacer movilidad para un año, lo tienes que pedir el año anterior. Hay un gap considerable, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que en nuestra web tenéis aquí toda la información de todos los convenios que nosotros tenemos, en vuestro caso como outgoing, ¿vale? También están los double degrees que os he explicado. Si estáis interesados en la movilidad, es importante que os lo miréis desde el primer día. Y desde el primer día nos aviséis que estáis interesados en la movilidad, porque es una cosa que se tiene que trabajar con tiempo. Por eso nosotros hacemos siempre 2 sesiones informativas sobre la movilidad, ¿vale? Siempre una es alrededor de noviembre y la otra en febrero. Son cuando se vienen las 2 fechas más grandes de los frameworks que os he presentado antes de movilidad. Pues uno es al final de noviembre, principios de diciembre, el otro es al final de febrero. Pues hacemos sesiones informativas justo antes, ¿vale? Estas son las de este año, el año que viene serán parecidas, simplemente estad al tanto y acordaros de estar al día para no perderos las sesiones. Si tenéis dudas, tenemos un mail también específico a nuestros compañeros de internacionales que están detrás de este correo de FIP-REL-INT, ¿vale? Que es el correo desde donde responderán cualquier duda que tengáis de internacionalización o movilidad. Con esto acabo un poco las cosas que creo que os pueden interesar, que os puede aportar el MEI. Como os digo, sería un error que os planteéis hacer un máster, simplemente venir a hacer clases y ya está. Yo creo que si llegas al momento de hacer un máster, tienes que pensar hacia dónde vas y cómo vas a fortalecer tu currículum. Y puedes tener una versión más hacia empresa, entonces elige el Industrial Modality, móntate un plan que sea estudiar y trabajar a la vez. ¿Que quieres explorar la movilidad? Adelante, es una manera también de aportar un valor grande a tu currículum, o simplemente hacer internships porque te interesa o porque quieres explorar diferentes ámbitos antes de decidir voy a aplicar a este tipo de empresa o a aquella otra, ¿no? Si os interesa el MEI, ¿cómo se hace el proceso de admisión en nuestros másters? Son 6 pasos, ¿de acuerdo? En este link que tenéis aquí abajo podéis encontrar el detalle, cómo podéis, bueno, está todo muy explicado, muy detallado, pero básicamente os explico un poco cómo funciona. Lo primero es acceder a nuestro sistema interno, que se llama Prisma, que es un sistema donde vosotros os registráis. Aquí este es el primer paso y tienes que entrar toda información personal y académica. Y cuando significa todo, es toda. Porque el típico mail que recibimos es no se me activa el botón para pasar a la siguiente fase. Es que hasta que no pongas toda la información que te pide el sistema no avanza, ¿vale? O sea, esto es clave que introduzcáis toda la información personal y académica que os pide. Cuando has introducido tus datos hay que pagar una taxa, que es la que se llama de pre-enrollment, que esto es para empezar el proceso. En el momento que tú pagas la taxa de admisión, esa petición tuya llega a la facultad y nosotros la asignamos al comité de selección. El comité de selección comprueba todas las peticiones que han llegado y acepta el número de personas que podemos. Tenemos un máximo, 40 plazas, ¿de acuerdo? Estas son las que aceptamos. Si hay más, van a la lista de espera. Como os digo, somos universidad pública. El único criterio para rechazar una petición es que veamos que el background o la especialización de esa persona no encaja con el MEI. ¿Vale? Es el único criterio de recibir un rechazo. Si no, es simplemente si vas a la aceptación o a la lista de espera.
Si todo va bien y después de haber hecho la admisión se te acepta en el programa, primero de todo felicitaciones, ¿no? Y segundo, pues tienes que hacer un primer pago de 300 euros para garantizar tu plaza. ¿Por qué hacemos este pago de 300 euros? Porque nuestros másters suelen tener listas de espera. ¿Y qué pasa? Que si nosotros asignamos unas plazas a unas personas que luego esta persona nos renuncia en julio, esa plaza se consume porque es muy tarde para asignarla a alguien más y la otra persona que está en la lista de espera no puede entrar en una plaza que ha habido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si una persona quiere aceptar una plaza, tiene que pagar esos 300 euros, que es como un compromiso, que si luego te matriculas, se descuentan de la matrícula. Es decir, no estás pagando de más, simplemente estás avanzando esos 300 euros. Pero si finalmente no te matriculas, los pierdes. ¿Vale? Es un compromiso. Os damos una fecha máxima para hacer este pago, si no, nosotros empezamos a tirar de lista de espera. Esto básicamente es para no consumir plazas que queden vacantes cuando hay personas interesadas en el máster. Fechas importantes, ¿no? Pues nosotros funcionamos entre el 24 de febrero y hasta el 21 de mayo para hacer las admisiones. Tenemos 2 periodos bien definidos, uno ya ha pasado, en el que no podéis optar, el segundo es hasta el 21 de mayo. Tenéis que aplicar antes del 21 de mayo y lo que yo os aconsejo, no esperéis al último día, porque si hay cualquier error en vuestra aplicación y aplicáis antes, os podemos avisar, tenéis tiempo para arreglarlo. Si esperáis demasiado y esperáis al último día, puede ser que no tengáis tiempo de arreglar el problema que hayáis tenido, ¿vale? O sea, no esperéis al último día si es posible. Una vez se cierre el periodo de admisiones el 21 de mayo, nuestra idea es de responder hacia el 15 de junio, dependiendo del número de peticiones que tengamos, ¿vale? Si quedan plazas libres, imaginaos que no llegamos a cubrir las 40, abrimos un tercer periodo, que normalmente es al final de junio, pero también tengo que deciros que el MEI por primera vez el año pasado se llenó. Entonces, si tenéis interés, es mejor que apliquéis antes, porque es un máster que ahora últimamente tiene buena demanda, entonces es fácil que vosotros podáis aplicar antes y acordaros que es lo que os he dicho antes, si estáis admitidos al final, tenéis que aceptar explícitamente y tendréis 1 o 2 semanas para decidir si queréis hacer el máster o no. O sea, que siempre podéis decir que no allí sin más perjuicio. En aquel momento nosotros tiraremos de lista de espera si viene un no de una persona, ¿de acuerdo? Pero la idea es que este tercer periodo no está garantizado porque si el máster se llena con los 2 primeros, no abriremos tercer periodo. Sobre cómo hacer la admisión, aquí en la página web que os he enseñado antes, la de Masters, vuelvo aquí, tenéis un link de admisión que es importante que os leáis, ¿vale? Porque aquí, aparte de deciros los documentos que os pedimos, está el criterio de selección, es decir, cómo vamos a evaluar vuestra aplicación. Y una cosa extremadamente importante, que mucha gente no le da valor, es la carta de motivación. Nosotros buscamos personas motivadas que tengan ganas de hacer el máster y que tengan una idea de qué van a hacer luego, porque este máster le va a dar un valor añadido a su carrera profesional. Trabajaros la carta de motivación, porque no será la primera vez que una persona con un buen currículum no entra por hacer una mala carta de motivación, ¿de acuerdo? O sea, tened cuidado con estos aspectos y, por favor, leer los aspectos que cuentan aquí y garantizad que vuestra admisión incluye toda esta información. Si queréis hacer el enrollment, pues lo que os decía, vais a la página que estáis aquí, por ejemplo, vais al máster que queráis, estaba en el MEI, ¿verdad? Y simplemente lo que tenéis que hacer es hacer scroll hacia abajo y veis aquí que aparece el botón de pre-enrollment. Si aprieto aquí, voy al primer paso de los 6 que os he explicado. Esto os lleva a la página web Prisma, allí tenéis que empezar a registraros e introducir vuestros datos. ¿Vale? Bien, los precios del MEI. El MEI de nuestros másters es el único que se asimila a lo que se llaman los másters habilitadores, ¿de acuerdo? Porque es el máster de Ingeniería Informática. Por desgracia, los informáticos tenemos un colegio que no tiene atribuciones, no porque no sepamos lo que hacemos los informáticos, esto es una decisión política que básicamente porque a otras personas les interesa que sus colegios puedan tener a sus trabajadores haciendo informáticos, blindan que nosotros no podamos tener atribuciones, ¿no? Porque si tuviéramos atribuciones, nadie podría trabajar de informático sin una titulación informática, ¿vale? Esto es así, es triste, pero es así, pero lo que sí que como mínimo nos permiten es que los precios del máster de Ingeniería Informática son asimilables a los precios habilitantes, ¿de acuerdo? Es el más barato de nuestros másters y su precio es de 18 euros con algo por ECTS, ¿vale? Estos son los precios que ha habido este año. Son diferentes si eres estudiante de la Unión Europea o no, porque obviamente esto pues, lleva
está financiado o no de manera pública dependiendo de tu nacionalidad, y aquí por eso se justifican los dos precios. De todas maneras, los precios definitivos para el año que viene se publican siempre en julio, ¿de acuerdo? En el momento que se publican, la UPC los pone públicos en este link que tenéis aquí. De todas maneras, no hay perspectivas de que esto cambie, va a continuar igual, seguramente, ¿de acuerdo? No van a subir, este seguro que no, y este ya subió el año pasado, o sea que yo espero que este año no va a subir. Información general, según preguntas que he ido recibiendo en el pasado. Si tenéis preguntas sobre la admisión, hay un documento que no tengo claro si lo que os voy a aportar es lo correcto o no. Podéis contactarnos en FIP Infomasters, ¿de acuerdo? Aquí mis compañeros de gestión académica os responderán vuestras dudas. Si tenéis dudas académicas que tienen que ver más con el perfil profesional que voy a tener, estos contenidos de esta asignatura realmente qué son o qué implican, ¿tiene sentido que haga este path académico y coja estas asignaturas este cuatrimestre y estas otras? Estas cuestiones más académicas directamente a mí, que me podéis encontrar a través de mi correo de vicedecano de posgrado, que lo tenéis aquí. Y aparte, que queréis saber más de cómo funciona la modalidad de regular y toda la información de las asignaturas o el industrial. Aquí tenéis los links donde vais a encontrar todos los detalles. En las asignaturas, si clicáis, vais a encontrar el contenido de las asignaturas, las evaluaciones, está todo en la web, absolutamente todo. También los calendarios académicos, qué semanas hay fiesta, qué semanas no hay fiesta, cuándo hay clases, cuándo no hay clases, todo eso ya lo podéis encontrar aquí. Igual que los procedimientos administrativos, algunos importantes y que debéis leer, como por ejemplo la permanencia. Los másters tienen permanencia. Por ejemplo, tienes que aprobar 15 CTS como mínimo en el primer año, si no automáticamente se te excluye del máster. Tienes que acabar el máster en el número de cuatrimestres estipulados más 2, o si no también se te hace... Sí, exacto. Entonces, básicamente, todo eso son informaciones que tenéis disponibles en los procedimientos administrativos y no es la primera vez que nos encontramos a alguien que me dice, pero es que yo no sabía que esto existía. Bueno, pues es muy importante y es vuestra responsabilidad leeros los procedimientos administrativos porque son las regulaciones de la facultad que os van a aplicar en el momento que seáis estudiantes, ¿de acuerdo? Y ya está, las últimas dos cosas que os quería comentar es que la facultad, como os digo, tiene mucha tirada, tiene renombre entre las empresas, tenemos muchas becas que son financiadas por organismos externos. Hay empresas, organizaciones que financian becas para nuestros estudiantes, algunas completamente sin ningún interés, otras con más interés que os obligan a hacer internships con ellos. Leeros la letra pequeña de las becas antes de aplicar una beca y si os interesa o no. Aquí tenéis las del año pasado, estas todavía no están activas para este año porque las becas las publicamos en julio, después cuando ha acabado ya toda la parte de admisión, para que las personas que han sido admitidas son las que se pueden presentar a estas becas. Entonces, a partir de julio esto estará actualizado, de todas maneras es verdad que mandamos correos, les informamos de que está actualizado y toda esta información la podéis encontrar aquí. Como podéis ver, hay de empresas como Allianz, NTT, Seidor, hay organizaciones como el FIP Visiona, etcétera. Bueno, esto depende un poco de todo. Y aparte, no os olvidéis que también está la beca del Ministerio, que en caso de que tengáis nacionalidad española podéis aplicar y que del 24 de marzo al 14 de mayo podéis aplicar. Y ojo, porque no es necesario que esté aceptado en el máster para aplicar. Esto es un error que a veces me comentáis. Aplicas primero a la beca y en una segunda fase dices en qué máster te han aceptado. O sea que si tenéis intención de aplicar por la beca, no necesitáis estar admitidos en el máster, ¿eh? Bueno, y las becas que os he dicho que son propias nuestras, que vienen de las empresas o organizaciones que típicamente están alrededor nuestro. Por último, servicios, pues la UPC como universidad pública pues tiene lo que os decía, como ADN, como aspectos fundamentales, la igualdad de oportunidades. Eso quiere decir que tenemos una oficina de igualdad para casos de bullying, de igualdad de género, para la comunidad transgénero, todas estas, en caso de que vosotros os podáis ver afectados por estos servicios, que sepáis que hay una oficina donde podéis llegar a contactarles y de forma anónima todo eso se procesa, ¿de acuerdo? Es decir, no se os hace explícito quién es la persona que está haciendo llegar una queja. Inclusión, personas que tengan necesidades especiales de aprendizaje, esto también lo tenemos en cuenta. Hay una oficina que hace un estudio de las personas, de las necesidades y se hacen adaptaciones curriculares que pueden llegar incluso a orientación psicológica. Esto llevamos ya un par o tres de años que se está haciendo orientación psicológica, que quiere decir que de forma gratuita tienes derecho a unas sesiones con los psicólogos de la UPC.
y aparte, pues, cooperación y solidaridad. Aparte, a pesar de ser una universidad politécnica, la UPC fue una de las primeras que tuvo un centro de cooperación y solidaridad, el CCD de la UPC, que lleva a cabo proyectos en países en desarrollo. Tenemos el servicio de lenguas y terminología para aprender idiomas, especialmente, pero lo que os decía, los que no tengáis nociones de catalán, pues hay cursos de iniciación al catalán por si hay alguna asignatura en catalán durante el máster. Y también tenemos, para los que seáis extranjeros, un centro de recepción cultural, es decir, lo que nosotros llamamos la Welcome Week, que durante una semana se hacen diferentes actividades, primero para introduciros en la realidad de Barcelona y de su entorno, ¿no? Pues, que seáis conscientes, por ejemplo, que aquí tenemos un segundo idioma, ¿no? Y que es fácil que os lo encontréis. Aquí también se hace una pequeña introducción al catalán y aparte luego introducción a la UPC, introducción a los estudios de la UPC, cómo funciona la UPC, todo esto también se hace dentro del Welcome Week. Y la idea también es crear networking entre estudiantes que llegan nuevos. Hay programas como el SALSAM, que básicamente son programas para poner a la gente en contacto y que creen vínculos sociales. Y están nuestras bibliotecas, el gimnasio, UPC Arts. Bueno, es muy viva en este sentido la UPC, tiene miles de servicios que seguramente a algunos os interesará. Y aparte, pues tenemos las asociaciones de estudiantes, que están completamente llevadas a cabo por los estudiantes. Algunas de ellas las tenéis aquí, ¿no? Que son las que están activas ahora mismo, que aparte llevan a cabo actividades bastante notorias, ¿no? La HAC UPC, por ejemplo, que se va a organizar, me parece que es en un par de fines de semana, que es la hackathon más grande de Europa organizado por estudiantes. Esto lo organizan estudiantes nuestros, ¿no? Es un logro y de hecho hacen algo bastante espectacular. Que bueno, yo creo que es muy interesante también como estudiantes que participéis en este tipo de actividades que creo que aportan y enriquecen. O la Game Jam de Barcelona, que también está organizada por una de las asociaciones. Aparte, lo que os decía, hay un montón de eventos que pasan alrededor de la UPC, o de la FIP en este caso. Está tal caso de todas estas cosas. Por ejemplo, en diciembre siempre participamos en la Maratón de TV3 y hacemos eventos propios, como una hackathon que ya lleva varios años haciéndose. Tenemos Summer Schools. Summer Schools es durante una semana, te inician en un tema a fondo, charlas, eventos como las Advanced Factories, conferencias, o, por ejemplo, nuestros estudiantes, solo por el hecho de ser estudiantes de la FIP, nosotros tenemos un acuerdo ya de hace unos cuantos años con el Mobile World Congress, que cada vez que llega al Mobile World Congress, nuestros estudiantes pueden ir y pueden participar en el Mobile World Congress, que es una buena manera también de ver qué está pasando, ¿no? Y ya está, solo me quedan las típicas preguntas que recibo y que ya me anticipo, ¿vale? La primera es, ¿qué pasa si no he acabado mis estudios? ¿Puedo aplicar al máster? La respuesta es sí. Puedes aplicar si no has acabado todavía el grado. Lo que es importante es que entiendas que tu aceptación será condicional a que acabes el grado a tiempo. El grado se tiene que haber acabado en octubre, ¿de acuerdo? Pero si vosotros no vais a tener el título para la primera matrícula, la matrícula en nuestros másters es en julio. Si tú no vas a tener el título acabado, si no vas a tener el título para julio, no tienes el grado acabado en julio, por favor contactadnos en FIP Infomasters que os había presentado antes para explicar vuestro caso, porque entonces quiere decir que no vais a hacer la matrícula con el resto de personas y vais a seguir un path diferente, que es matricular bueno, se os da acceso a los materiales sin tener la matrícula completamente formalizada para que podáis empezar en septiembre las clases, pero lo que sí que es un deadline extremadamente importante es que en octubre el grado tiene que estar acabado sí o sí, a excepción que vengáis de un grado de la UPC, que entonces podéis empezar el máster sin haber acabado el grado con ciertas condiciones, que básicamente es que os queden el TFM y como mucho 9 CTS más, ¿vale? Hay una condición muy concreta que eso viene regulado por ley. Por eso os digo que si no tenéis el título en julio, lo más fácil es que nos expliquéis vuestro caso y mis compañeros ya os dirán cuál es la casuística que os implica. Pero no sois los primeros que aplicáis a un máster sin haber acabado el grado, porque es normal, ¿no? Acabar este curso académico y empezar el siguiente al máster. ¿Puedo trabajar y estudiar a la misma vez? Creo que ha quedado claro esto, que sí, ¿no? Tenemos un path académico especial para esto, es muy habitual, es nuestra realidad y ya está. ¿Puedo hacer el máster a tiempo parcial? La primera vez que tú te matriculas, lo primero que te va a preguntar el sistema es si te matriculas a tiempo parcial o a tiempo completo, ¿vale? Yo puedo hacerlo a tiempo parcial aunque no haga convenio de empresa, es una decisión personal que puedes llegar a hacer, ¿de acuerdo? Lo que implica es que entonces solo puedes matricular como mucho 18 CTS por cuatrimestre, eso quiere decir que se va a alargar el máster, ¿vale?
¿Y qué pasa si soy un estudiante del extranjero? ¿Tengo que venir en julio? Pues bueno, la única cosa buena que nos dejó la pandemia en esta facultad fue que desde entonces el enrollment, ¿no? La matrícula se hace online. O sea que podéis estar en la playa y matricularos, ¿vale? Sobre todo porque el primer cuatrimestre son obligatorias. Entonces tampoco es que no tenéis dónde elegir. Son las 5 asignaturas que vais a elegir y poco más. Entonces es una matrícula fácil, es la primera. Se hace online, en ese sentido es relativamente sencillo y no implica que estéis aquí presencialmente. ¿Qué pasa si tienes que aportar documentación a secretaría? Pues mis compañeros os pedirán que cuando lleguéis en septiembre aportéis esa documentación. Y vuelve a ser importante que antes de octubre toda la documentación esté registrada, porque si no está la documentación registrada o no habéis acabado el grado, se os dará de baja del máster, ¿vale? Y ya está, con esto acabo. Abriremos el turno de preguntas. Podemos empezar primero por la sala, pero los que estáis en remoto podéis escribir vuestras preguntas en el chat. Yo las iré leyendo, iré dando respuesta y mientras las escribís empezamos aquí en la sala. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, traeremos el micrófono porque si no la gente que está en casa no os podrá escuchar, ¿vale? ¿Preguntas? Has mencionado que había dos enrollment periods, ¿no? Y uno ya ha acabado. ¿Esto quiere decir que ahora hay menos plazas en el segundo enrollment para el segundo o se toman en cuenta todos a la vez? Periodos de admisión, ¿eh? De admisión, perdón. Eso, sí. Tranquilo que se reservan plazas, es decir, no se consumen todas en el primer turno, ¿de acuerdo? Es decir, hay plazas que ya se han asignado a la gente que ha aplicado en su momento. Lo que pasa es que los que aplican en el primer turno, nosotros ya tenemos experiencia haciendo esto de las admisiones y ya sabemos casos que son claramente un accept y que ya se les puede notificar, pero como resultado de ese primer periodo de admisión se les puede decir que esperen al segundo turno. Es decir, los casos que están en la zona gris se les pospone la respuesta para que cuando tengamos la visión completa, que es al final en mayo, podamos decidir. Es decir, no queda nadie fuera que debería estar dentro o que tenga un currículum mejor que otra persona que ha aplicado en el primer turno de admisiones. Eso no va a pasar. Puedes estar tranquilo por eso. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, básicamente yo ya he recibido la confirmación de que sí que estoy aceptado, pero me han dicho que como yo he cursado otras carreras en otra escuela de la UPC, tengo que hacer unas asignaturas en la FIP. Estas asignaturas son del grado de informática, supongo, y para matricularme lo tengo que hacer desde el mismo plataforma como haría la misma matrícula o cómo lo tengo que hacer. Primero que todo, felicidades. Y segundo, hay un concepto más jerga nuestra, que es el potencial de matrícula, ¿vale? En tu potencial de matrícula te aparecerán en la primera matrícula esas asignaturas. Tú las puedes matricular directamente desde tu matrícula de máster. Es decir, no tienes que hacer una matrícula de grado ni nada parecido. Simplemente lo que es importante es que en la primera matrícula elijas todas las que se te piden que hacer. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. ¿Más preguntas? No sé si tienes alguna, ¿no? Pues voy al chat, ¿no? Tenemos una pregunta de momento. De las 40 plazas disponibles para admisión, hay una cuota para estudiantes extranjeros. Una cosa que es importante para nosotros es que, esto no lo he explicado, ¿no? Pero se puede explicar, que es que el comité de selección, una de las cosas que mira realmente es la diversidad. A nosotros no nos interesa tener 40 clones que entren cada año. Lo que nos interesa es que haya vosotros dentro de la comunidad que vais a vivir de estudiantes, haya variedad. Porque aquí luego una de las cosas que nosotros vemos a nivel de máster que pasa es que como sois una comunidad pequeña, hay mucha integración entre vosotros y aprendéis mucho entre vosotros. Entonces, para nosotros es importante el aspecto de diversidad y eso quiere decir que aunque no hay un cupo establecido para extranjeros, sí que lo que hacemos es garantizar que el conjunto de estudiantes que va a empezar cumple unos requisitos de diversidad, ¿de acuerdo? O sea, pero no hay una cuota establecida fija para extranjeros. La segunda pregunta es, quería confirmar si este máster equivale a un máster habilitante en todo el país. Sí, claro, este es un máster que quiere decir que está verificado por el Ministerio Español y da una titulación habilitante a todos los efectos en todo el Estado. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más.
me he explicado muy bien hoy, que tengo pocas preguntas. Otra pregunta. Saber si las prácticas en empresa para la modalidad trabajar y estudiar estas superan las 30 horas semanales, ya que al ser extranjero... Te has quedado a media, Pedro. Vale. Ya que al ser extranjero es el tope máximo. No lo vas a superar nunca. Son dos cosas diferentes, ¿eh? O sea, tú como estudiante, tú cuando haces un convenio de prácticas, lo haces con el visado de estudiante, no necesitas un visado de trabajo, ¿eh? Eso va por otro lado. Tú como estudiante se te permite hacer convenios de prácticas, ¿de acuerdo? Y esto ya está incluido dentro de lo que puedes hacer como estudiante. No tienes que hacer nada más, ¿no? O sea, no tienes que hacer ningún tipo de visado especial que te impida trabajar. Eso es en caso que tú quieras hacer un contrato laboral por tu cuenta, ¿eh? Pero tú lo que necesitas es un visado estudiante para venir a estudiar el MEI. La siguiente pregunta es: si un estudiante es aceptado, ¿puede reservar su matrícula para iniciar en septiembre del 2026? En principio no reservamos plazas, es decir, si por cualquier motivo no puedes aceptar la plaza y empezar ahora en lo que tienes que hacer es volver a aplicar el año que viene. ¿De acuerdo? Ese sería el proceso habitual que nosotros seguimos. La siguiente pregunta: de las 40 plazas, ¿hay algunas reservadas para estudiantes del grado de Ingeniería Informática de la propia FIP? No, lo mismo que antes, no hay un cupo estipulado para ningún tipo de población, ¿de acuerdo? Pero nosotros velamos para que al final somos conscientes que los estudiantes del JEI son los estudiantes de nuestra facultad, ¿no? Entonces, bueno, también es nuestra responsabilidad poderles dar una salida a nivel de máster a aquellos que lo quieran hacer. Pero no tenemos este tipo de cuotas, ni hay nada preestablecido que dice vamos a elegir 10 fibers o vamos a elegir 10 personas extranjeras, ¿eh? No existe tal cupo. Pero yo os diría que no os preocupéis de más por este tipo de situaciones. Si estáis interesados en el máster, aplicad tranquilamente sin preocuparos por este tipo de aspectos, ¿eh? ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta de último minuto? Sí. En el criterio académico para la admisión, ¿qué podría pesar más aparte de las notas de la universidad donde un estudiante donde se estudió el pregrado? ¿Alguna certificación? Las certificaciones que no vengan de universidades, honestamente, no las tenemos muy en cuenta. Nosotros tenemos en cuenta la excelencia académica y eso quiere decir que el rigor en la enseñanza que has recibido para nosotros es importante. Lo que también puede tener peso es la universidad donde se ha llevado a cabo la titulación, obviamente. Esto es un aspecto académico también a tener en cuenta. También tienes que tener en cuenta que no es lo mismo la escala de notas en diferentes países. Por poner un ejemplo, hay países que es muy fácil sacar un 10 y hay otros países que sacar un 7 es una nota muy alta, ¿no? Entonces, todos estos aspectos nosotros ya llevamos mucho tiempo haciendo admisiones, son aspectos que tenemos en cuenta y que nosotros ya después ponderamos cuando hacemos la admisión, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Es que no digo nada porque como diga algo, alguien escribirá, ¿eh? Y aquí viene. Hay convocatoria para iniciar el máster en febrero o marzo del 2020. Esto me había olvidado. Sí, si quedan plazas libres después bueno, este año, de hecho, es fácil que reservemos algunas plazas especialmente para febrero porque hay gente que acaba el grado a contrapié, ¿no? Es decir, que no acaba en septiembre. Puede ser que queden algunas plazas para febrero. En principio, si el máster se llena, en principio no se deberían abrir plazas en febrero, ¿de acuerdo? Pero bueno, es algo que intentaremos estudiar y trabajar porque, bueno, entendemos que hay gente que acaba a contrapié, ¿no? Que no acaba en el cuatrimestre natural. Montse, por tema del micro. Perdón. Bueno, es una duda muy general. ¿Todas las clases se dan en este bloque de pisos o hay en otros bloques del Campus Norte? Estos dos edificios que ves aquí delante, que son el A5 y el A6, son los que normalmente nosotros hacemos las clases. Luego los laboratorios informáticos están en el A5, el B5, que es el que tienes enfrente, o el C6, pero vamos, que desde esta plaza que tienes aquí donde está el bar, accedes a todos los edificios donde vas a tener que ir.
Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Entonces, cerramos aquí. Pues bueno, agradeceros a todos que hayáis venido y por el interés. La universidad también ofrece internships. Nosotros tenemos una bolsa de internships, ¿vale? Es decir, las empresas pueden acceder a nuestra bolsa y pueden publicarlas allí. Yo lo que os recomiendo es que vosotros contactéis a las empresas que os interesan y es como buscar trabajo, pero buscar internship. ¿Por qué digo que os lo recomiendo hacer esto de esta manera? Porque al final vosotros sabéis el interés que tenéis. Hay empresas de todo tipo. Yo lo que haría es irme a una que a mí me interesa, ¿de acuerdo? No es difícil encontrar internships en Barcelona, al revés. Vais a tener varias opciones y vais a poder elegir. Simplemente es cuestión de mover. Las empresas, yo creo que la mayoría de las que están en Barcelona ya han hecho convenios con la FIP en algún momento u otro, ya sabéis de qué va. El coste que a ellos les implica firmar un convenio es muy bajo con el valor que ellos reciben de nuestros estudiantes, y eso lo saben y nos lo hacen llegar las empresas porque están muy satisfechos con nuestros estudiantes. Yo te diría que simplemente busques lo que a ti te interesa, pero bueno, que hay una bolsa, ¿eh? Y hay la bolsa que nosotros mantenemos y ahí puedes consultar las internships que se ofrecen, ¿eh? Y ahora sí, cerramos. No, pues no vamos a cerrar, ¿eh? Es necesitar el certificado de inglés. No, para este máster no es necesario el certificado de inglés. Tienes que mostrar, en caso de que no seas un nacional español, necesitas mostrar un nivel de castellano o catalán, ¿vale? Uno de los dos, me parece que es, ¿verdad? Uno de los dos. El tema del inglés es porque algunas de las optativas que nosotros tenemos en el máster se ofrecen en inglés, porque el resto de nuestros másters sí que es en inglés y hay optativas que son comunes, ¿vale? Entonces, nosotros les ofrecemos a nuestros estudiantes, entonces sí que necesitas un nivel para hacer esas asignaturas, ¿no? Pero no es obligatorio, puedes decidir no hacerlas y ya está. ¿Cuántos cursos se dictan en catalán? Esto se hace difícil de decir, pero creo que son 1 o 2, me parece, ¿no? No son muchos, la mayoría son en castellano, pero sí que hay alguno que se oferta en catalán. ¿Cerramos? ¿Sí? Pues nada, ahora sí. Agradeceros que hayáis venido, muchas gracias por vuestro interés en nuestros másters y espero que a lo mejor no veros el año que viene como estudiantes. Saludos.